Bienvenidos por la puerta estrecha. En el video programa de hoy vamos a ver cuáles son las 10 parábolas más importantes de la Biblia y qué es lo que éstas enseñan. Número 1. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 7 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola el Señor aconseja que debemos mantenernos siempre velando como las vírgenes prudentes, porque no sabemos ni el día ni la hora, por lo tanto debemos estar en vela siempre, con nuestras lámparas llenas de aceite, esperando su venida. El aceite es individual, así como tu búsqueda por Dios. Debemos mantenernos orando, leer la palabra, escuchar la palabra, pasar tiempo con Dios. Esta parábola nos habla de la segunda venida del Señor, pero más que eso se nos cuestiona sobre el presente. Si el Señor viene ahora mismo, ¿estamos preparados? Debemos estar en vigilia. Jesús en esta parábola utiliza la figura de un novio y una novia. El novio vendría a ser Jesús y la novia las vírgenes, es decir, su iglesia, nosotros. Debemos amar al Señor, leer sobre Él, conocer su palabra, pasar tiempo con Él en oración, desear estar con Él. Que el amor por el Señor arda en tu corazón. Hoy es tu oportunidad y mañana podría ser tarde. Número 2. Parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30. Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña también arranques con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos vivimos en el mundo, pero los cristianos verdaderos no podemos vivir conforme vive el mundo, porque nosotros tenemos otro sistema de vida, y aunque estamos en el mundo, nos movemos bajo los preceptos del cielo. Dios nos tiene aquí porque somos sal y luz. Tenemos que sazonar e iluminar este mundo. El enemigo tuvo que esperar que durmieran los hombres para sembrar la cizaña, porque el enemigo es un cobarde que agarra a la gente vulnerable, y sembró cizaña en el trigo porque no puede destruir al trigo, es decir, a los cristianos. El trigo salió dando fruto, pero también salió la cizaña. Muchas veces el enemigo va a querer apagar tu gozo y te querrá hacer olvidar la victoria que tiene Dios frente a tu cara. Sin embargo, la cizaña nunca dejó de ser cizaña y nunca le alteró la esencia al trigo. Entonces Dios te dice, en medio de la guerra, en medio de la tormenta, en medio de la gente señalándote: Tú eres mi trigo, no importa lo que pase, tú eres mi hijo. Dios te hace resistente a todo lo que el diablo se invente. ¿Y por qué Dios permite toda esta cizaña? Porque mientras mayor es tu bendición, mayor será el ataque. Los ladrones no entran a robar a casas vacías. Deja que crezca el trigo y la cizaña. En ningún lugar de la tierra solo hay trigo.
Satanás sabe que con la bala que te disparó y caíste, hoy con esa bala ya no caes, pero Satanás te sigue apuntando con otras balas. Sin embargo, Dios nos protege y nos levanta de todos sus ataques en el nombre de Jesús. El trigo cuando crece se inclina por su peso, pero la cizaña crece erguida debido a que el 90% de sus granos están vacíos y el otro 10% envenenan. El trigo mientras más crece deja que Dios lo forme y lo guíe. La cizaña como está vacía puede ser arrastrada por cualquier viento. Si pasamos por tempestad y tú te mantienes donde Dios quiere, esa es la evidencia de que eres trigo y no cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Se mantienen cerca pero jamás se juntan. Estamos juntos, pero el trigo será llevado al granero del Señor y la cizaña será atada en manojos y quemada. Número 3. Parábola de la puerta estrecha. Si entramos a nuestra casa, la universidad, el banco, un restaurante, un hotel, un tren o un avión, donde sea que vayamos, entramos por una puerta. Pero hay un momento cuando estas puertas se cierran, porque todas las puertas se cierran, y la puerta al cielo también. Y cuando Dios cierra esa puerta frente a ti, ya no se te abrirá nunca más. Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho lleva rumbo a la perdición del infierno. La Biblia es la puerta por el camino angosto, el camino a la vida eterna. El alma que pecare, esa morirá. Si esto se tratara solo de la muerte física, no sería tan dramático, pero se trata del alma que es eterna y existirá en vida eterna o en muerte eterna. Si piensas y te guías por tus propias ideas y sigues caminando por este camino ancho que ha sido señalado por el Señor Jesús, del cual tú has sido advertido, tu alma irá al infierno. Detén tu andar y mira lo que Cristo hizo por ti. Convierte tu mente a la verdad espiritual, arrepiéntete si eres un pecador, cumple los mandamientos y acepta al Señor Jesús como tu único Señor y Salvador y serás salvo. El camino que lleva a la perdición es siempre tentador y es fácil caminar en él. Al ser ancho es un camino cómodo por el cual uno camina libremente, pero el desenlace es terrible. En cambio, el camino angosto es difícil, representa la vida de un cristiano. Esta vida se ve representada en un camino angosto, en donde hay que caminar con cuidado, lento pero seguro para llegar al tesoro que es la vida eterna. Parábola número 4, parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos tenía todo lo que un joven de esa edad podía desear, ya que su padre tenía riquezas abundantes. A pesar de todo esto, al joven no le parecía suficiente todo lo que tenía a su alcance, y le exigió al padre que le diera la parte de la hacienda que le correspondía. Y el padre así lo hizo, le repartió a los 2 hijos la hacienda. Pocos días después el hijo menor vendió la parte de tierra que le correspondía, así como el ganado y todas las piezas y utensilios de plata. Reunió todo el dinero y se marchó a un país lejano, en donde lo malgastó viviendo como un libertino. Invitó a fiestas a los que creyó que eran sus nuevos amigos, y cuando gastó todo su dinero sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Un día, cuando él no tenía nada, pasó un ciudadano de aquel país. El joven extendió su mano pidiéndole dinero, y el hombre le ofreció trabajo. Y lo pusieron a trabajar en un corral de cerdos. Tenía mucha hambre y nadie le daba de comer. Entonces decidió volver donde su padre para decirle que había pecado contra el cielo y ante él. Al verlo llegar, el padre corrió a abrazarlo y el hijo cayó de rodillas ante él y le dijo: «No merezco ser hijo tuyo». El padre le dijo a sus siervos: «Traed vestidos, sandalias y carne para que comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y se irritó al ver cómo celebraban a su hermano, que los abandonó, y le dijo a su padre: «Yo te sirvo hace años y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos». Y el padre le dijo: «Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Esta parábola es una de las más conocidas de Jesús. Aparece una sola vez en los evangelios, en Lucas 15, 11, 32. A través de esta parábola, Jesús quería dejar claro que para Él y para Dios todos somos valiosos. También habla sobre la importancia del arrepentimiento y el gozo que éste trae al corazón de Dios. 5. Parábola de la levadura. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado». La levadura es un tipo de hongo que produce enzimas fermentadas y que al mezclarla con la masa produce fermentación.
Lo característico de la levadura es que una pequeña porción tiene la capacidad de penetrar en toda la masa y así multiplicarla de tamaño. En otros versículos el símbolo de la levadura se usa para representarla como algo que contamina, pero aquí Jesús lo toma como un símbolo positivo de crecimiento. Como una porción pequeña de levadura tiene el poder de impactar toda la masa, asimismo es el reino de Dios. Al principio se veía tan pequeño, pero crecería y se convertiría en un gran impacto en el mundo. Penetró el evangelio de Cristo en todos los seres humanos. Empezó con una porción de hombres que conquistaron al mundo para Cristo, transformando a miles de almas para Dios, solo con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, actúa como la levadura, nos transforma de una manera sorprendente. Las 3 medidas de harina en las que la levadura fue añadida equivale a la cantidad suficiente para muchos días, y en lo espiritual esto significa la palabra de Dios guardada en el corazón del hombre, para ser procesada, que crezca en los corazones de los creyentes y se expanda para todos los que anhelan a Dios en sus vidas. Número 6. Parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31-32 les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas, se convierte en planta y posteriormente en un árbol. Jesús simboliza esta semilla pequeña con el reino de Dios que empieza pequeño a través de la fe del creyente, pero mientras más va conociendo de la palabra de Dios, el creyente se vuelve tan poderoso espiritualmente que es luz para todos los demás. Jesús vino como el más pequeño y humilde y se convirtió en el Salvador del mundo. Número 7. Parábola de la casa sobre la roca. Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue gran ruina. Es importante lo que Jesús nos enseña en esta parábola, lo importante que es escuchar sus enseñanzas. Luego de oír la palabra, el paso siguiente es ser hacedores de esta palabra, vivir vidas conforme a lo que la palabra enseña y hacer de ejemplo. El que hace lo que el Señor nos vino a enseñar edifica su casa sobre la roca, y el que no, edifica su casa sobre la arena. La persona que es cristiana solo de nombre edifica su casa sobre la arena. Si aceptamos y obedecemos al Señor de corazón, el Espíritu Santo nos va a ir transformando desde el interior y te debes dejar gobernar por Él para que aparezcan las obras del exterior, demostrando que eres un nuevo hombre en Cristo. Número 8. Parábola de la oveja perdida. Mateo 18, del 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La palabra pequeño para el Señor es toda persona inocente, humilde, desprotegida de corazón, sencillo, todo aquel que humille su corazón al Señor para recibirlo. Jesús vino para salvar, redimir, restaurar al hombre y volverlo a Dios. Para Él todos somos importantes, tanto los que viven en la fe como los que no lo hacen. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y todos alcancen la salvación. En esta parábola vemos la hermosa y grande misericordia de Dios hacia sus hijos. En esta parábola el Señor nos demuestra que es el buen pastor, que da su vida por las ovejas y lucha hasta el final para encontrarla y rescatarla. Número 9. La parábola de Rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31 dice: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En esta parábola el Señor nos muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, perderán la vida eterna y no se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. En esta parábola presentan un contraste entre el rico, que no ha hecho de Dios su sostén, y al pobre Lázaro, que sí lo ha hecho. Cristo nos muestra que se viene el tiempo en que se invertirá la posición de las clases. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que en tierra ocupan los puestos más elevados, pero que no han rendido su vida a Dios. En la actualidad hay muchos, como Lázaro, que están hambrientos, desnudos y sin hogar. El descuido nuestro de no dar a los necesitados nos carga con una culpabilidad que algún día tendremos que afrontar. Toda avaricia es condenada como idolatría. Toda complacencia egoísta es una ofensa a la vista de Dios. Con el transcurso del tiempo Lázaro murió y fue sepultado. No hubo lamentaciones por él, pero mediante su paciencia en el sufrimiento había testificado por Cristo, había soportado la prueba de la fe, y a su muerte se lo representaba llevado por los ángeles al seno de Abraham. No hay segundo tiempo de gracia. Jesús desea que sus oyentes comprendan que es imposible que el hombre obtenga salvación del alma después de la muerte. Cristo presentó en esta parábola lo irremediable y desesperado que es buscar un segundo tiempo de gracia. La vida en la tierra es el único tiempo que se le ha concedido al hombre para que él se prepare para la eternidad. Aprender de Dios significa recibir su gracia, pero aquellos que no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias que se le conceden en la tierra, no están capacitados para tomar parte en la devoción pura del cielo. Su carácter no está moldeado de acuerdo con la similitud divina, porque su propia negligencia han formado un abismo entre ellos y la justicia se ha formado una gran cima. Y número 10. Parábola de la paja y la viga. Mateo 7, 1 al 5. Dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que mides os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lucas 6, 37 al 38. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Lucas 6, 39 al 42. Y les decía una parábola: ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La parábola de la paja y la viga en el ojo es una de las más conocidas, pero lamentablemente la menos practicada por la mayoría. Somos rápidos para juzgar a los demás, pero tardos para aceptar nuestros propios errores. Estamos listos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestros ojos. Como seres humanos, siempre tendemos a emitir comentarios o juicios negativos de una persona. Nosotros, como cristianos, debemos saber que la misma palabra nos dice que no debemos juzgar. Para juzgar y condenar todos estamos descalificados, pues somos todos pecadores. Si fuésemos santos y perfectos como nuestro Señor Jesús, entonces sí podríamos juzgar. Debemos aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo divino y lo mundano, entre lo cristiano y lo pagano, entre lo santo y lo satánico. Y bonus track.
Parábola de la lámpara debajo de un almud. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús en el Sermón del Monte dijo esta parábola: Vosotros sois la luz del mundo, y nadie que encienda una luz la coloca debajo de un almud, sino sobre un candelero. Antiguamente el almud era un cajón para una determinada medida de granos. Esta comparación fue utilizada por Jesús para decir que cada persona que realmente recibe la luz de Cristo se convierte en hijo de luz. Por lo tanto, toda buena obra hecha por nosotros, sus discípulos, siempre debe glorificar y exaltar el nombre de Jesús, y no al que hace la buena obra. Y no debemos olvidarnos que ninguna obra nuestra nos hace acepto ante Dios. Ellas vienen como resultado de la fe genuina en Cristo Jesús. Y si las hacemos, no es para recibir alabanza de los hombres. Debemos dar un buen testimonio, comenzando primero en el hogar, en la iglesia, en nuestro lugar de estudio o de trabajo, en la calle. En todas partes debemos tener un buen testimonio delante de los hombres, pero todo es para la gloria de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique.